Bueno, buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Todo bien? Pero nada, como siempre, para mí es un honor, un privilegio estar en este lugar, compartir la palabra del Señor. Hace ya ratico que no estaba por acá, pero siempre es un honor y es todo por su gracia que yo esté aquí frente a ustedes y que también todos estemos aquí reunidos por su gracia, por ese favor inmerecido. Y ya reconocimos eso a través de la alabanza y ya adoramos al Señor recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y no sé, pero para mí siempre es un gozo, o sea, como que toda la semana tal vez uno tiene ocupaciones, responsabilidades, vienen problemas, vienen cosas, pero venir cada domingo, el día del Señor, y reunirnos como iglesia, como su cuerpo, y venir a recordar esa promesa, que todos los que estamos cargados, trabajados, cansados, podemos venir a Él para hallar descanso. Y es lo que les pido en esta mañana, que vengan a Jesús, que hallen ese descanso. Si su corazón está turbado, está preocupado, que puedan venir a Él en esta mañana y a través de su palabra, de sus promesas, de su verdad, ser reconfortados. Amén. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, recordar las promesas de nuestro Salvador. Así que les pido me acompañen al libro de ¿qué? Al libro de Éxodo. Pero mientras vamos allí y buscan en sus Biblias el libro de Éxodo, vamos a orar, amén, y a entregar este tiempo en manos del Señor, porque no soy yo, ni son mis palabras, ni tampoco nosotros, sino es el Señor quien hace la obra en nuestra vida. Así que entreguémosle este tiempo al Señor, amén. Así que Dios, Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, por un día más de vida, Dios bueno, que nos regalas, porque como decía el profeta, tus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana, Señor, y cada día vemos tu fidelidad, tu gracia, tu bondad, Señor, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos, injustos, Señor. Y hoy tal vez nosotros somos injustos, Señor, porque hemos pecado contra ti, pero hoy venimos a recordar que por aquel que sí es justo, por tu Hijo Jesús, y por medio de la fe hemos sido llamados también justos, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos por tu palabra, Señor. Llévate toda distracción, Señor, toda cosa que el enemigo tal vez quiera traer para que tu palabra no llegue a nuestros corazones, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a estar dispuestos, con un corazón, con unos oídos atentos, Señor, que eso solo lo puede hacer tu Espíritu Santo. Y haz de nosotros buena tierra, Señor, donde esta semilla, que es tu palabra, Señor, cae, Señor, y produce mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, vamos allí al libro de Éxodo. Ya creo que llevamos como casi un mes estudiando esta serie en el libro de Éxodo. Y la verdad, no sé para usted, pero para mí ha sido una gran bendición cada vez que Dani y Lore nos han compartido de estos capítulos que hemos visto. Creo que ha sido una gran bendición para mi vida, ha sido muy edificado, y creo que este es un libro muy, muy chévere, muy hermoso, que nos empieza a revelar sobre todo más del carácter de Dios. Algo que yo veo en el Éxodo, detrás de las historias y de cada personaje, es conocer el carácter de Dios, y vemos su fidelidad a través de este libro, su misericordia, su amor, su paciencia con un pueblo duro, también su poder, ¿verdad? Pero algo que también se revela en este libro es su santidad y su justicia. Y algo que me encanta en particular de toda la Biblia y del Antiguo Testamento, pero en especial de este libro de Éxodo, es ver cómo todo, como les decía, detrás de cada historia, de cada personaje, como todo realmente está apuntando a ese Mesías prometido, a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quería mencionar esto para que nunca se les olvide. Toda la palabra apunta a Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero que tengamos eso siempre en mente cada vez que entremos a estudiar cada pasaje del libro del Éxodo, porque el Éxodo significa salida, liberación, y apuntaba a esa liberación que nos iba a traer nuestro Señor Jesús por medio de su obra en la cruz. Y bueno, en esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 4, del versículo 18 al 32. Vamos a estar terminando este capítulo, así que les pido me acompañen. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Sin embargo, antes de entrar en materia, iglesia, a leer y a estudiar nuestro pasaje en esta mañana, quiero que recordemos así rápidamente un poco de lo que hemos visto hasta ahora, para entrar en contexto, porque a veces a uno se le olvida y ya llevamos un mes estudiando esta historia, pero quiero que recordemos así rápido. Y es que hasta el momento, en estos primeros 4 capítulos, hemos visto, creo que sobre todo, la soberanía, ese Dios que está en control, pero también la gracia, el amor, la elección y la misericordia de ese Dios de promesas, ¿verdad? De ese Dios que es fiel al pacto. Creo que esta es una de las enseñanzas claves del Éxodo, ese Dios que es fiel a su pacto y que está obrando y orquestando todas las cosas para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y atraerlo nuevamente hacia Él.
Y desde el capítulo 1 hemos visto cómo Dios guarda a su pueblo, ¿verdad? Y cómo Él empieza a cumplir también sus promesas de que ellos serían bendecidos y serían multiplicados y que haría de ellos una nación grande. Sin embargo, Dios desde ese momento empieza a guardar a su pueblo de la muerte allí en Egipto. Y vemos cómo Dios preserva la vida también de Moisés, ¿verdad? Desde que era un niño, ya que Moisés sería ese instrumento escogido por Dios para traer la redención y la libertad del Señor a su pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y entonces vemos desde allí, desde el capítulo 1, 2, como Dios guarda a Moisés y Moisés crece, ¿verdad?, en el palacio del rey, en casa del faraón. Pero algo que a mí me sorprende es que Moisés fue criado por su propia madre hebrea, y eso nos muestra cómo obra Dios y su soberanía y su cuidado para con sus hijos. Sin embargo, veíamos que en un momento dado, Moisés, ya siendo adulto, él sale fuera del palacio del rey, del faraón, y ve entonces a un egipcio, no sé si se acuerdan de eso, ve a un egipcio golpeando a un hebreo. Y entonces él se da cuenta del maltrato, de la opresión, de la esclavitud que están sufriendo sus hermanos israelitas. Y pues él era hebreo, aunque había crecido como egipcio, él era hebreo. Y entonces a él le da rabia, y tal vez en un impulso de ira y de querer hacer justicia, Moisés mata a este egipcio que estaba golpeando al hebreo. Sin embargo, dice que Moisés trató de ocultar esto, pero toda la noticia empezó a extenderse a todo el mundo. Y llegó tanto a los hebreos como a los egipcios, e incluso llegó a oídos del faraón. Y el faraón, cuando se entera de esto, que Moisés había asesinado a un egipcio por defender a un hebreo, entonces dice que el faraón quería perseguirlo y que él procuraba matar a Moisés. Y es en ese momento que Moisés escapa, ¿verdad? Y él huye de Egipto escapando del faraón y llega a una tierra llamada, no sé si se acuerdan, Madián, ¿verdad? Él llega allí a Madián y está en este lugar, y allí él tiene un encuentro con las hijas del sacerdote de Madián que se llamaba Jetro, ¿verdad? Y posteriormente dice la palabra que Moisés se casa con una de ellas, con una de las hijas de Jetro que se llamaba Séfora. Y entonces allí en Madián Moisés también tiene un hijo a quien le pone por nombre Gersón. Y bueno, después dice la palabra que pasó algún tiempo, Moisés ya estaba allí en Madián, se casó con una de las hijas de Jetro, tuvo un hijo. Pero mientras tanto, en Egipto, los hijos de Israel seguían en esclavitud. Y dice la palabra que ellos clamaban y gemían desesperadamente a causa de su servidumbre. Pero algo que me encanta, y es que dice que el clamor del pueblo de Israel subió hasta el trono del Señor, y que Dios escuchó los gemidos de su pueblo, y que Dios vio su aflicción, y que entonces el Señor recordó su pacto con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que entonces ahora Jehová, el gran yo soy, vendría en rescate de su pueblo, a traerles libertad, y que entonces por fin, como Dios lo decía, ellos serían su pueblo y Él sería su Dios, y su pueblo le serviría. Y entonces es ahí que ese Dios misericordioso, que oye el clamor de sus hijos, ese Dios santo, 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 yo soy el que soy, como lo veíamos en estos domingos, decide revelarse a Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí, por medio de una zarza ardiente que las llamas de fuego no la consumían. Y allí Dios llama a Moisés y tiene este encuentro con él, y le da una misión, un llamado, y le dice que Moisés sería el instrumento escogido por Dios para llevar libertad y para proclamar libertad al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y es en medio de esta conversación y de muchas preguntas y excusas también de Moisés que Dios le deja claro, y es lo que hemos visto, que Dios le deja claro a Moisés: no se trata de ti, ni de tus capacidades, ni de tus habilidades, eso no importa, ¿verdad? Sino que más bien se trata del Dios del pacto, que es poderoso para salvar y para redimir a su pueblo. Y entonces Dios dice a Moisés: no importa quién eres tú, no importa si no sabes hablar, eso no importa, porque yo voy a estar contigo, y esa es tu esperanza, y esa es también nuestra esperanza para nosotros, iglesia. No importa si nosotros no podemos, y es que es la realidad, no podemos en nuestra fuerza, pero Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es lo que Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo, y te daré descanso, e iré delante de ti, y te voy a dar las palabras que has de hablar, e incluso voy a hacer milagros y señales a través de ti. Y es en ese momento, después de este encuentro y llamado y misión de Dios para Moisés de ir a liberar a su pueblo, que entonces entra el versículo 18, y ya este plan soberano de redención de Dios se va a poner en marcha. Así que vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 18, y pueden ver el título allí en sus Biblias, que dice: Moisés regresa a Egipto. Y aquí es cuando Moisés va a volver
allí a sus hermanos de Israel en Egipto para cumplir con este plan soberano de Dios de llevar libertad a su pueblo. Leamos el versículo 18. Éxodo capítulo 4, verso 18 dice: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: Ve en paz. Así que lo primero que hace Moisés después de tener este encuentro con el gran yo soy el que soy, y de recibir las instrucciones del Señor, lo primero que él hace es obedecer. Y dice la palabra que él va a donde su suegro Jetro, ¿verdad? Y se presenta ante él. Y no sabemos si Moisés le habrá contado detalles acerca de su encuentro con Dios en el Horeb y las instrucciones, la misión que Dios, Jehová, le había dado. No sabemos si Moisés le contó, pero lo que sí nos dice la palabra es que Moisés le dice: bueno, suegrito, yo a usted lo quiero mucho, pero me tengo que ir. Y dice allí en el versículo 18: me iré ahora, porque voy a volver a donde mis hermanos israelitas que aún están esclavos en Egipto, y voy a ver si aún viven. Y Jetro le da permiso y le dice: Moisés, ve en paz, ve en paz. Y viene el versículo 19 y 20. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y aquí nuevamente Dios habla a Moisés, le da unas palabras a Moisés de ánimo, porque recordemos que Moisés había huido, él había escapado de Egipto, como lo recordábamos ahorita en el contexto. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio, ¿verdad? Y el faraón quería matarle y lo estaban persiguiendo, y por eso él había huido de Egipto. Y ahora Dios le dice: vuelve a Egipto. Por supuesto, tal vez Moisés tenía miedo de regresar a una tierra de donde había salido como un fugitivo, ¿verdad? Y lo querían matar. Sin embargo, aquí Dios le dice a Moisés: Moisés, tranquilo, ve. Yo sé que allí querían matarte, pero ve, y ve confiadamente, porque primero yo ya te dije que voy a ir delante de ti, que yo estaré contigo, y además no te preocupes, porque todos los que procuraban matarte allí en Egipto, ellos ya han muerto. Incluso ese faraón que estaba cuando Moisés escapó, ese faraón ya había muerto, ya estaba otro en el trono. Dios le dice: tranquilo, tranquilo Moisés, ve. Y dice la palabra que entonces Moisés, al escuchar las palabras de aliento, de ánimo de Dios, entonces él se arma de fe en ese Dios de promesas, en ese Dios fiel al pacto, y dice que tomó en su mano la vara de Dios, y que también tomó a su esposa y a sus hijos, y dice en el versículo 20 que los montó sobre un asno, sobre un burro, y que entonces emprendió el camino de regreso a Egipto confiado. Y iglesia, creo que este es el tipo de fe que Dios demanda y quiere que nosotros tengamos, una fe confiada en las palabras y en las promesas de su Señor, que ha prometido ir delante de nosotros, estar con nosotros hasta el fin de los días. Una fe que descansa, no en sus propias fuerzas, no en sus propias habilidades, no en si sé hablar o no, si me van a escuchar o no, sino que descansa en esa vara y toma en su mano esa vara del poder de Dios y del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es ese tipo de fe. Y por esa fe confiada en el Dios de promesas es que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los montó en un burro y volvió a Egipto. Y veamos cómo sigue diciendo en el versículo 21. Y también dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y ahora, iglesia, lo que Dios dice a Moisés es que cuando él llegue y esté de vuelta allí en Egipto, que se asegure de presentarse, de ir ante el faraón, y que entonces él hable a Faraón, pero que también haga todas estas señales y maravillas que Dios le había dado a Moisés para que hiciera. Y aquí uno pensaría, pues claro, ¿no? O sea, cuando Moisés con el poder de Dios haga todas estas señales y prodigios delante del faraón, ¿verdad? Esta vara que se convertía en serpiente y después volvía a ser vara, ¿verdad? Entonces el faraón, cuando escuche a Moisés y vea estas señales y maravillas, él va a creer en el Dios de Israel, ¿verdad? Este es el propósito de las señales y de los milagros, que el faraón crea. Y entonces cuando el faraón vea a Moisés y escuche sus palabras, va a dejar ir al pueblo. Es lo que uno pensaría, ¿verdad? Sin embargo, hay algo interesante, y es que nos dice el mismo versículo 21, que a pesar de las señales y maravillas, el faraón no va a creer, que el faraón no va a recibir las palabras ni las señales de Dios por medio de su enviado Moisés. ¿Y saben por qué, iglesia?
Nos dice el verso 21, porque Dios mismo, así es, porque Dios mismo va a endurecer el corazón del faraón para que no crea y para que no deje ir al pueblo de Dios en libertad. Y aquí yo estaba pensando en este versículo y no sé si a usted le pase lo mismo, pero esto en principio parece algo contradictorio, ¿verdad? O sea, Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y está usando a Moisés y obrando todas las cosas para que él sea el mediador, pero a la vez nos dice la palabra que Dios mismo va a endurecer el corazón del faraón para que él no deje ir a su pueblo en libertad. O sea, Dios quiere liberarlos, pero ahora endurece el corazón del faraón para que no los deje ir. Y esto parece contradictorio. Sin embargo, recordemos en primer lugar, iglesia, como dice el profeta Isaías, que sus caminos no son nuestros caminos y que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que los nuestros, declara el Señor. Así que si Dios está obrando y actuando de esta manera para traer salvación a su pueblo, es porque Él sabe que es la mejor forma de hacerlo y es para que al final Él sea el único digno y merecedor de toda la gloria y de la alabanza. Porque como nos decía Dani hace 8 días, Dios toma a Moisés, y como también nos decía Lore con la zarza ardiente, Dios toma a Moisés, un hombre normal, ¿verdad? Y no solo normal, sino un hombre pecador e incluso asesino. Y también a Moisés, un hombre que no sabe hablar, y lo lleva a un pueblo de dura cerviz que no quiere escuchar, y lo lleva frente a un faraón que tiene el corazón endurecido y que no quiere dejar ir al pueblo en libertad. ¿Para qué? Para que al final la gloria no se la lleve ni Moisés por su elocuencia, ni el pueblo con su disposición y prontitud para oír y obedecer la palabra de Dios, o el faraón por su gran bondad y dejar ir al pueblo en libertad, sino que para que iglesia, al final toda la gloria, toda la honra, el poder y el dominio se los lleve el único que es digno. Amén. Se los lleve el gran yo soy el que soy, el Dios de pactos, que es el único que puede salvar y redimir a su pueblo. No se trata de nosotros, sino de la misericordia de nuestro buen Dios. Pero hay algo que también me llama mucho la atención en este versículo 21, al leer que dice que Dios va a endurecer el corazón del faraón. Y es que aquí uno puede llegar a pensar, pero qué Dios tan hostil, qué Dios tan duro, ¿verdad? Parece que Dios entonces estuviera inclinando al faraón a hacer lo malo, a no creer, que lo incita al pecado y que está endureciendo su corazón bondadoso, ¿verdad? Y aquí uno piensa, ¿por qué Dios endurecería el corazón del faraón? El faraón tal vez es bueno, y si Moisés hubiera ido delante de él tal vez hubiera dejado ir al pueblo en libertad, pero Dios no se lo permite, porque Dios endurece su corazón. ¿Qué Dios tan malo? Sin embargo, iglesia, quiero que prestemos mucha atención en esto, ya que debemos entender algo que es muy claro a la luz de la palabra. Y no es que Dios incline nuestro corazón hacia hacer lo malo, o que endurezca nuestros corazones buenos para que entonces no creamos en Él y no podamos obedecerle. No, Dios no endurece nuestro corazón de esa manera, porque dice la palabra que Dios no vino a condenar al mundo, sino que más bien el mundo ya estaba condenado. Así que Él vino fue a salvarlo de este desastre y de esta dureza de corazón que nosotros ya teníamos. Iglesia, la realidad es que nuestro corazón ya está endurecido por naturaleza a causa de nuestra condición caída y de pecado. Y esa es la razón por la cual no podemos creer en Dios ni queremos obedecer su palabra, porque somos pecadores. Si vamos a la luz de las Escrituras, encontramos que todos hemos pecado, Romanos capítulo 3, que todos hemos pecado y que estamos destituidos, estamos lejos y no podemos alcanzar por nuestros propios medios la gloria y la presencia de Dios. Y dice el apóstol Pablo también en Romanos que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos a una se desviaron y se hicieron inútiles, y que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Y también dice en Génesis capítulo 6 que todo designio de los pensamientos de nuestro corazón es de continuo solamente el mal. Y si vamos a Jeremías, nos dice el profeta que nuestro corazón, el corazón del hombre es perverso. ¿Y es qué? Engañoso. Y tal vez tú puedes pensar, pero Camilo, yo no me considero alguien tan malo. Yo no considero que mis pensamientos sean de continuo solamente el mal. Yo no creo que tenga un corazón perverso y engañoso. Pero déjame preguntarte algo. ¿Tuviste tal vez envidia esta semana? ¿Tuviste o has tenido orgullo en tu corazón? Y esta pregunta creo que también es clave. ¿Has amado y has buscado otras cosas más
por encima de tu Creador, por encima de tu Señor, que te creó a su imagen y semejanza para que vivieras para Él. Sin embargo, tal vez le has dado la espalda y has amado otras cosas, has amado el pecado por encima del Señor. Bueno, déjame decirte, eso es el pecado. Y incluso nos dice el profeta Isaías que aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia frente al que verdaderamente es bueno, santo y justo. Así que, iglesia, lo que quiero que entendamos es que no es que Dios tenga que endurecer el corazón del faraón o que Él tenga que endurecer nuestros corazones, sino que más bien la palabra nos muestra que nuestros corazones ya están endurecidos a causa de nuestro propio pecado. Y dice uno de mis pastores y teólogos favoritos, que se llama R.C. Sproul, él dice, y escuchen esta frase, lo único que Dios tuvo que hacer para endurecer el corazón del faraón fue retener su propia gracia. Lo único que Dios tuvo que hacer para endurecer el corazón del faraón fue quitar de en medio su gracia, su amor, su misericordia. Y eso es lo único que Dios tiene que hacer para endurecer el corazón de un hombre, para endurecer nuestro corazón, detener su gracia hacia nosotros, quitar su amor y su presencia de en medio, y entonces ahí estamos completamente perdidos y endurecidos. Y quiero decirles que eso es parte del juicio de Dios por el pecado en este tiempo, porque dice Romanos en el capítulo 1 que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, y que su necio corazón fue entenebrecido, pues cambiaron la gloria de Dios por las cosas corruptibles de este mundo, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por lo cual, este es el juicio de Dios, por lo cual Dios los entregó a esa inmundicia y a las concupiscencias de sus propios corazones. Y creo que eso es como Dios endurece un corazón que ya está duro por naturaleza. Cuando Dios le dice y los entrega a su propia inmundicia, a sus propias concupiscencias, a su propia maldad y dureza. Es Dios diciendo, tú quieres hacer tu propia voluntad, tú quieres vivir en pecado, tú amas más el pecado y las cosas de este mundo. Está bien, yo quito mi presencia del medio y te dejaré hacer tu propia voluntad. Y Dios los entregó y Dios endureció su corazón. Así es como Dios endureció el corazón del faraón. Pero la buena noticia, iglesia, que quiero recordarles en esta mañana, es que el mismo Dios justo que nos entrega a nuestro propio pecado es el mismo Dios de amor y misericordia y de gracia que entregó a su propio Hijo para morir en nuestro lugar y para dar vida a todo aquel que en Él cree. La buena noticia, iglesia, es que el mismo Dios, no sé si me entiendas, el mismo Dios que endurece corazones, es el mismo Dios lento para la ira y grande en misericordia, que tiene el poder para ablandarlos, para cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne, corazones que antes le aborrecían y estaban lejos, pero que ahora le aman y le obedecen. La salvación, como cantábamos ahorita, la salvación es solo del Señor y solo Dios tiene el poder, mi hermano, mi hermana, en esta mañana para cambiar tu duro corazón y darte un nuevo corazón por el poder y la obra de su Espíritu Santo. Así que reconoce tu pecado y pídele al Señor que tenga misericordia de ti, pues dice la palabra que Él extiende gracia. ¿A quién? Al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Así que si tal vez sientes que tu corazón está duro, está lejos del Señor, ve al único, el cual puede cambiarlo y transformarlo. Pídele que te dé tu gracia. Y vamos a los versículos 22 y 23. Dice la palabra: y Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, y yo ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas tú no has querido dejarlo ir, Faraón. Entonces he aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y aquí lo que Dios dice a Faraón, iglesia, es: bueno, tu corazón está duro por tu pecado y ahora tú no quieres ir, dejar a mi pueblo. Entonces, lo que yo voy a hacer, mi juicio es que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Tú no quieres dejar ir a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo. Y ese sería uno de los juicios de Dios que vendrían más adelante. Sin embargo, hay algo muy lindo en este pasaje, y es que esta es la primera vez, estaba mirando, es la primera vez en toda la Biblia que Dios se refiere a su pueblo como sus hijos. No sé si esto a usted le produzca algo, pero es increíble. Dios se refiere a su pueblo como sus hijos, como su primogénito. Y es que el Señor adopta al pueblo de su pacto como sus hijos.
Pero saben, esto no es solo para Israel y en el Antiguo Testamento, sino que la buena noticia es que nosotros, aun siendo pecadores, también hemos sido adoptados por Dios como hijos de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús mismo en los evangelios, pues a todos los que le recibieron y a todos los que creyeron en su nombre les ha dado potestad de ser ¿qué? Llamados, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero después de esto vemos también un encuentro muy interesante que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esta prédica y al principio no lo entendí muy bien. Y lo vemos en los versículos 24 al 26. Dice la palabra: y aconteció en el camino, ¿verdad? Moisés estaba yendo a Egipto a cumplir con la voluntad del Señor, a liberar al pueblo. Y dice el verso 24: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Verso 25: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir el Señor a Moisés y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y aquí esto puede ser un poco confuso, ¿cómo así? ¿Qué acaba de pasar? Y aquí vemos que sucede un hecho que llama mucho la atención, y es que, como les decía, mientras Moisés iba en camino a Egipto, nos dice la palabra que Jehová en una posada le salió al encuentro, ¿verdad? Y que quería matarlo. Y aquí uno dice: wow, Dios quería matar a Moisés, a su hijo, a uno de sus primogénitos. Y no solo eso, sino quien sería el instrumento escogido por Dios para llevar libertad al pueblo en Egipto. Y ahora Dios quería acabar con su vida. Pero creo que, como les decía al principio, algo que me gusta mucho del libro del Éxodo es ver el carácter de Dios a través de cada historia. Y si algo vemos en el libro de Éxodo es su amor, su misericordia, su fidelidad, su paciencia, y gloria a Dios por todo eso. Pero algo que nos muestra también el Éxodo es que Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Dice allí en Hebreos: peligrosa cosa es caer en manos de un Dios vivo, que Dios es fuego consumidor. Y eso es lo que nos muestra este hecho, este acontecimiento, que Dios no tolera el pecado ni la desobediencia de ningún tipo, incluso de sus propios hijos. Nuestros pecados tienen consecuencias y Él trae disciplina a sus hijos. Y aquí Dios iba a traer juicio sobre Moisés. Y entonces uno se puede preguntar: ¿pero por qué Dios quería matar a Moisés en este momento? Y entendemos por el contexto de la historia y cómo todo se da, que tal vez la desobediencia de Moisés fue que probablemente él no había circuncidado a su hijo. Él no había circuncidado a su hijo, a su primogénito, a Gersón. Y esto era algo grave para Dios, porque la circuncisión hacía parte del pacto. La circuncisión para el pueblo de Israel era algo supremamente importante, ya que la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Israel. Era la señal externa de que ellos internamente eran el pueblo escogido por Dios. Hoy en nuestros días nosotros no hacemos circuncisión, pero lo podemos asimilar a nuestro bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos allí en las aguas, eso está representando nuestra muerte con Cristo, pero que también Él nos ha traído a una nueva vida en Él. Es la señal externa y pública de que somos sus hijos. Y esto era la circuncisión para el pueblo de Israel, y hacía parte del pacto que Dios había hecho con ellos, de que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Entonces aquí Dios le está enseñando a Moisés y diciéndole: Moisés, antes de que tú entres y vayas a Egipto a cumplir mi voluntad y liberar a mis primogénitos de Israel, antes de eso es necesario, Moisés, que primero tu hijo sea circuncidado y que él sea identificado externamente de su condición interna como hijo y como pueblo de Dios, porque lo vamos a ver más adelante. El juicio de Dios iba a venir sobre los incircuncisos, y con esto me refiero a los que no son primogénitos de Dios, a los que no son hijos de Dios. Y vendría un juicio, una plaga sobre los primogénitos de Egipto, y por eso Dios le deja en claro a Moisés, haciendo esta diferencia de vida y de muerte. Le dice: tu hijo tiene que estar en el camino de la vida, tu hijo tiene que ser circuncidado, porque él hace parte de mi pueblo. Y entonces nos dice allá el versículo que Séfora, ¿verdad?, la esposa de Moisés, toma rápido como un cuchillo, un pedernal, y hace la circuncisión a su hijo. Y en ese momento, cuando ellos obedecen a esa señal del pacto de la circuncisión, dice la palabra que Jehová dejó a Moisés y no lo mató. Pero continúa diciendo en los versículos 27 al 30, ya estamos terminando. Dice, verso 27: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Moisés venía en camino y Jehová le dice a Aarón: ve y lo recibes, ve y sale al encuentro en el camino.
Verso 27, ve a recibir a Moisés en el desierto. Y él fue, Aarón, y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y entonces aquí finalmente vemos, después de todo esto que ha sucedido en estos 4 capítulos, vemos cómo fue la llegada de Moisés y su encuentro con Aarón en el desierto. Y entonces cuando ellos se encuentran, Moisés le cuenta a Aarón todas las maravillas y este llamado y lo que Dios quería hacer con el pueblo, que él quería liberarlos, ¿verdad? Y allí en el monte Horeb, en el monte Sinaí, Moisés le cuenta todo a Aarón, la palabra de Dios. Y nos dice que después ellos dos, Moisés y Aarón, ellos juntos van y se dirigen al pueblo y reúnen a todos los ancianos de los hijos del pueblo de Israel. Y entonces aquí todo funciona tal y como Dios lo había dicho. No sé si recuerden lo que nos enseñaba Dani hace 8 días, pero que Dios iba a dar su palabra a Moisés, ¿verdad? Pero que Moisés, como no sabía hablar, entonces Dios iba a usar a Aarón. Entonces Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba a Aarón, y Aarón sería entonces un vocero para el pueblo, mientras Moisés efectuaba todas las señales y milagros que habían sido ordenadas. Y creo que este es el don de profecía, iglesia. Este es el don de profecía. Tristemente, hoy en día muchas iglesias entienden el don de profecía de una forma que ha sido mal interpretada. Y para ellos un profeta es simplemente alguien que predice el futuro y te dice cosas misteriosas o te revela cosas ocultas de tu propia vida usando el nombre de Dios. Sin embargo, vemos en el Antiguo Testamento que un profeta más bien era un instrumento en manos de Dios, que su función y su rol era llevar la palabra de Dios a su pueblo, comunicar la voluntad y la verdad de Dios sin cambiarla, sin tergiversarla, puramente llevar la palabra y comunicar la voluntad del Señor a sus hijos, a su pueblo. Y creo que, iglesia, aquí tenemos su verdad. Dice la palabra que no hay palabra profética más segura sino esto, la Biblia. Esta es la palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo y útil para corregir, para redarguir, para instruir, ¿verdad? A los santos. De manera, iglesia, que cuando escuchemos de un profeta o que están dando profecía en aquel lugar, vayamos primero a la fuente más segura, a su palabra. Y entonces aquí Moisés y Aarón estaban cumpliendo ese don profético, pues ellos estaban hablando la palabra de Dios y comunicando fielmente la voluntad de Dios para con su pueblo. Y vemos en el versículo 31 que finalmente el pueblo creyó, tal y como Dios también lo había dicho. Porque no sé si recuerden, Moisés le había preguntado al Señor, pero Dios, ¿y si ellos no me creen? Y Dios le dice, tranquilo, yo te voy a dar las palabras y también vas a hacer milagros y señales con los cuales ellos van a creer. Y si no creen en este milagro, van a creer en el otro. Y si no creen en este, creerán en el que viene. Pero el Señor ya le había dicho, cuando tú hables al pueblo, ellos van a creer. Y que a través de su palabra y de las señales hechas por Moisés, el pueblo entonces creería que Jehová había aparecido a Moisés, que Jehová los había visitado. Y así fue. Vemos en el versículo 31, para terminar, que el pueblo creyó. Verso 31. Y el pueblo creyó, oyendo que Jehová, y esta parte me gusta mucho, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Y ellos se inclinaron y adoraron. Y me encanta la respuesta del pueblo ante la misericordia y ante la gracia de ese Dios del pacto. Pues su respuesta al reconocer que Dios había escuchado su clamor, sus gemidos, y que Dios había visto su aflicción y que entonces ahora había descendido y los había visitado. No sé si ustedes entiendan esto, pero cantamos de hecho una canción acá en la iglesia, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses? Y es que el Dios soberano, el creador del cielo, de todo lo que de la tierra y de todo lo que en ella hay, Él nos conoce por nombre a cada uno de nosotros. Ese mismo Dios que puso todas las estrellas en el firmamento y las conoce por nombre, también te conoce a ti y te ama y ha venido a visitarte. Y esto fue un motivo de agradecimiento para el pueblo. Fue un motivo de gratitud y su respuesta es simplemente postrarse y adorar al reconocer que el gran yo soy había venido a visitarlos. Y creo que esa debe ser también nuestra respuesta, iglesia. Esa debe ser también nuestra respuesta al reconocer y al contemplar la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. Postrarnos y adorar. Y como conclusión, iglesia, yo no sé
por lo que tú estés pasando en esta mañana. No sé cómo haya sido tu semana, tu último mes. No sé qué situación estés atravesando en tu vida. Pero escúchame bien, lo que sí sé es que Dios, ese mismo Dios del Éxodo, no cambia y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese gran yo soy. Amén. Y esa es nuestra confianza, que ese gran yo soy ha visto tu aflicción. Pero no sé, esos problemas con tu familia, problemas en tu casa, problemas con tus hijos, en tu trabajo, en tu vida personal, luchas. Pero quiero decirte en esta mañana, iglesia, que Dios puede traer libertad sobre esas cosas, sobre esas áreas de tu vida donde tú no has encontrado libertad. Y Él puede traerlos, Él tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, también quiero decirte y también quiero recordarte que Dios sabe que tu mayor aflicción, que Él sabe que tu mayor problema no son esas cosas, sino como lo veíamos ahorita, es tu pecado, la esclavitud al pecado, ese pecado que ha endurecido tu corazón, ese pecado que te ha destituido, que te ha alejado de la gloria de Dios y que te tiene en una condición de servidumbre, y el cual su pago es la muerte. La paga del pecado es la muerte y todos hemos pecado. Ese sí es un verdadero problema y esa es nuestra mayor aflicción. Pero quiero recordarles, iglesia, que la buena noticia revelada en el Evangelio es que Dios es rico en misericordia y que nos amó con su gran amor, y que de la misma manera, como lo estudiábamos, de la misma manera que Dios vio la aflicción de su pueblo en Egipto y se acordó de su pacto y vino en su rescate y escogió a Moisés como mediador para liberar a sus hijos del yugo de la esclavitud y traerlos nuevamente hacia Él. De la misma manera, mi hermano, el Dios de promesas, yo soy el que soy, en el nuevo pacto Él también vio nuestra aflicción más grande. Él vio nuestra esclavitud al pecado y envió a su único hijo, a Jesucristo, como nuestro mediador, para que por medio de su vida de obediencia perfecta y de su muerte en la cruz del Calvario, nosotros pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna y esa libertad que solo Él puede darnos. Mi hermano, mi hermana, dice la palabra, solo al que Jesús, solo al que el Hijo hace libre, es libre en verdad, es libre verdaderamente. Así que mi única aplicación en esta mañana, iglesia, es ve a Cristo. No hay otro lugar. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Así que ve a Cristo. Mi hermano, deja de vivir una vida a espaldas de Dios. Deja de hacer tu propia voluntad siguiendo los deseos pecaminosos de tu duro corazón y reconoce en esta mañana que has sido esclavo de tu pecado y pídele. Así como ese pueblo que estaba cautivo en Egipto y ya no podía más de ese dolor, pídele, clama a tu Señor y pídele al Señor con todo tu ser que tenga misericordia de ti. Y de seguro el Señor, esa es nuestra promesa, va a oír tu aflicción y Él va a venir en tu rescate. Mi hermano, no pierdas esta oportunidad que hoy Dios en tu gracia te regala. No sabemos qué va a ser el día de mañana. No sabemos, nadie tiene la garantía de que mañana vamos a estar todavía en esta tierra. Así que mientras hay vida, y de verdad se los digo, mientras hay vida hay esperanza. No pierdas esta oportunidad. Hoy puedes recibir la salvación de tu alma y el perdón de todos tus pecados por la sangre del Cordero. Hoy puede ser el éxodo de tu corazón, hoy puede ser esa salida, esa libertad de tu duro corazón. Solo arrepiéntete y cree en Jesús. Esa es la buena noticia, como decía el versículo 31, que Dios ha visitado su pueblo y que ha visto su aflicción y entonces ha enviado a Jesús para pagar el precio de nuestra libertad. Y es solo cuando entendemos y contemplamos ese glorioso evangelio, es solo cuando creemos y reconocemos por la fe lo glorioso que es nuestro Señor y lo que Él ha hecho a nuestro favor por medio de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es solo ahí que entonces podemos responder como el pueblo, inclinándonos y adorándolo. Porque, iglesia, solo Él, solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos libra de la esclavitud del pecado, solo Él es digno de toda la gloria y de la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Así que incline allí su rostro.